sí. Ahora sí. ¿Cómo le sale? ¿Que está grabando? Sí, está grabando. Ahora sí. Pucha, qué pena. Bueno, ni modo, pues, tengo que volver. Tengo que volver. Empezar de cero. Muy bien, entonces empezamos la clase. Vamos a empezar con el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Una sustancia de mucha importancia en la industria. Es un producto químico industrial que es desde esta época se lo conoce. Fíjense como antes se le daba el nombre de aceite de vitriolo. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto aceitoso, es denso el ácido sulfúrico. Pero la fabricación a nivel industrial se da a partir del siglo XVIII, ¿no? Con la revolución industrial también se intensifica su producción y su uso del ácido sulfúrico. ¿Cuáles son las características generales del ácido sulfúrico? Es un producto de mucha importancia porque tiene muchas aplicaciones, tanto en la química orgánica como en la química inorgánica y en muchos otros procesos industriales. Dice acá, es un agente oxidante y deshidratante. Oxidante, ¿por qué? Porque el azufre en el ácido sulfúrico está con su estado máximo, ¿no es cierto? Entonces va a oxidar a otra sustancia en una reacción donde la reacción sea de oxidorreducción. Pero no es buen oxidante, no es buen oxidante, pero es oxidante, ¿no? Entonces, dentro de los oxidantes se pueden clasificar oxidante, moderadamente oxidante y buen oxidante. Este es un moderado oxidante porque a veces hay que calentarlo, depende de la concentración y una serie de variables. Y deshidratante quiere decir que fija la humedad, que extrae la humedad, que después vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos en este caso. Deshidratante. Es un líquido incoloro, dice. O sea, no tiene color, no tiene olor y una densidad elevada de 1.84 gramos por centímetro cúbico. Y un fuerte sabor a vinagre. Generalmente los ácidos tienen ese sabor así, agrio, ¿ya? Ácido. Los hidróxidos son amargos y las sales, como dice el nombre, son saladas, ¿cierto? Diferentes particularidades. Altamente corrosivo es el ácido sulfúrico, como todos los ácidos. Todas las sustancias químicas son corrosivas. Los ácidos orgánicos y los ácidos inorgánicos son corrosivos. Más corrosivos son los ácidos inorgánicos. Las sales son corrosivas, ¿cierto? Y también hay otras sustancias que sí son corrosivas, unas más que otras. Muy bien, tiene un aspecto entonces oleaginoso, aceitoso, así el ácido sulfúrico. Solidifica a 10 grados Celsius y hierve a 290 grados Celsius. Es muy soluble en agua. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se agrega ácido en agua o agua sobre ácido? Eso hemos aprendido en química básica. ¿Cómo es? Ácido. Ácido. Ácido sobre agua. Ácido sobre Sí. agua, siempre, ¿no es cierto? Muy bien, ácido sobre agua. En cuanto a la obtención del ácido sulfúrico, se utilizan dos métodos fundamentales, los conocidos. Uno que ya está pasado de moda, que es el de la cámara de plomo. Ya no se usa. ¿Por qué? Porque el rendimiento es bajo. Vieron ustedes, el 80%. Entonces se ha descubierto otro método, que es el método de contacto. Ese es el método que actualmente se utiliza, el método de contacto. Pero en los dos métodos, miren, el punto de partida es el dióxido de azufre. Entonces hay que llegar de alguna manera a dióxido de azufre y de ahí sigue el proceso. Entonces aquí nos dan dos formas de llegar a dióxido de azufre. Aquí tengo el dióxido de azufre. Y en los dos casos ya es la oxidación del azufre. Tengo que oxidarlo de sus estados mínimos a un estado de 4. Acá lo tengo, el azufre con 4, ¿no? Entonces ya hemos llegado. En los dos casos es quemando, acá quemando el mineral y aquí quemando, calentando el azufre. Ahí está entonces el dióxido de azufre, donde el azufre está con estado de oxidación 4. Y aquí lo tengo. Aquí lo tengo, el dióxido de azufre, pero debo seguir oxidándolo hasta llegar a azufre 6, hasta llegar a este trióxido de azufre, a este otro anhídrido.
Entonces aquí este anhídrido se hace reaccionar con agua, que acá falta la reacción, ¿ya? Falta, pero no es que esté mal, está bien, pero van a ver luego, le van a entender. Este trióxido más agua me da, pueden aumentarle acá ustedes cuando lo estén copiando, trióxido de azufre más agua me da ácido sulfúrico, ¿ya? Ácido sulfúrico. A ese ácido sulfúrico que se ha formado, sigo yo dosificando más, aquí está el ácido sulfúrico, más trióxido de azufre. Vuelvo a repetir, aquí tengo azufre en su estado 6, este anhídrido. Entonces, este anhídrido lo hago reaccionar con agua. Trióxido más agua me da ácido sulfúrico, que es este ácido sulfúrico. A ese ácido sulfúrico formado, le sigo agregando yo más trióxido, fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obtuve acá ácido sulfúrico y lo sigo concentrando mucho más. Entonces, este ácido que es el ácido disulfúrico o ácido fumante, miren ustedes, fumante, es un ácido sulfúrico altamente concentrado, nada más. Este ácido disulfúrico o pirosulfúrico o ácido fumante es un sulfúrico concentrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se procede? Porque es más rentable así. Llegar hasta el sulfúrico muy concentrado y después, ¿qué se hace? ¿Qué puedo decir yo cuando veo esto más esto y me da el sulfúrico que estoy buscando? Y miren en qué cantidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Diluirlo? Voy a diluirlo, porque aquí lo tengo muy concentrado. Entonces lo voy a diluir y voy a obtener 2 veces, fíjense, la cantidad de ácido de este volumen, esta cantidad, 2 veces. Entonces hacer esto resulta mucho más rentable en el proceso, ¿no es cierto? Entonces aquí para orientarse un poquito mejor, cuando ustedes copian a su cuaderno, aquí van a copiar trióxido de azufre más agua, me da el ácido sulfúrico, que es este. A ese ácido sulfúrico le agrego más trióxido y lo voy a concentrar, lo voy a elevar en su concentración. Entonces, a ese sulfúrico muy concentrado que es este, ya le agrego agua, lo voy a diluir y obtengo el ácido sulfúrico de la concentración comercial, ¿no es cierto? Y el doble. Entonces, esto resulta muy rentable, por eso en todo el mundo se procede de esta manera, ¿ya? Entonces, aquí vienen ya las explicaciones de este proceso. Fíjense cómo en 3 o 4 reacciones nos dicen, o en 5 con las anteriores más, cómo se obtiene el ácido sulfúrico a nivel industrial. Pareciera ser simple, pero esto involucra todo un complejo, toda una industria, ¿no? Porque hay que purificar el azufre, hay que quemar el azufre, una serie de procesos físicos y químicos. Entonces requiere también catalizadores de estos procesos para aumentar la velocidad de la reacción. Tiene un rendimiento mayor, o sea, al hacer esto de acá, tiene un rendimiento mayor y se utiliza preparar ácido muy concentrado. Este es el muy concentrado, este de acá. Fumante, dicen, u oleum. Oleum por el aspecto aceitoso. Fumante porque desprende vapores. ¿Ya? Si yo tengo en un frasco este ácido, lo tengo encerrado en un frasco, voy a destapar, levanto la tapa y se forman unos vapores blancos. ¿Por qué? Porque se desprende al momento, este anhídrido se desprende del ácido y como es ávido de agua, reacciona rápidamente con el agua. Entonces, al salir del frasco del envase, este gas, con la humedad del aire reacciona, entonces por eso son vapores ácidos, esos vapores blancos que se ven. Por eso fumante, ¿no? Fumante por los humos que se pueden apreciar cuando se destapan los frascos que contienen este tipo de ácidos. También se puede ver esto con otros ácidos que son altamente concentrados. Bueno, en este caso estamos hablando del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Muy bien. Normalmente vean ustedes la concentración es elevada entonces. Y seguimos haciendo las explicaciones acá. Este método tiene un rendimiento máximo en la producción del trióxido de azufre a partir del dióxido, donde acá ya habíamos explicado, ¿no?, que hay la oxidación. Al ser exotérmica esta reacción, debe realizarse a temperatura poco elevada.
porque de por sí es exotérmica, el mismo proceso libera energía. La velocidad de reacción, por tanto, es muy pequeña y se tiene que emplear un catalizador, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ya sabemos cuál es el objetivo, la finalidad del catalizador. Se obtiene un mayor rendimiento si en vez de adicionar agua directamente, formamos como producto intermedio el ácido sulfúrico. Esto es importante, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Que la estamos repitiendo esta ecuación. Ya habíamos producido el ácido sulfúrico, entonces seguimos dosificando mayor cantidad del anhídrido, entonces ya llegamos hasta un sulfúrico altamente concentrado. Ahí está, mayor rendimiento, es más rentable hacer esto entonces. Muy bien, ¿se entendió esta parte? Y para obtener ácido sulfúrico de aquí, ¿qué hago? Se le añade agua. Muy Le añade agua. de agua, se diluye y ya tengo el sulfúrico que se comercializa ya, ¿no es cierto? Que se vende, este de acá. Este lo puedo tener también, pero yo sé que para usarlo tengo que agregarle agua y llegar a la concentración que yo quiera. Muy bien. Y aquí ver un esquema simplemente, ¿no? Ver el esquema. Vean ustedes, esas 4, 5 o 6 reacciones que habíamos visto, ocurre acá en todo este proceso. Ustedes cuando lleven materia de operaciones unitarias van a entender cómo funciona este reactor, cómo funciona este intercambiador de calor. Miren ustedes aquí las columnas de absorción intermedia, los equipos de secado, las cámaras de absorción diferentes. Pero por lo menos podemos ver acá, podemos identificar dónde es el inicio y dónde es el final. A ver, alguien dígame, ¿se acuerdan de dónde partíamos? ¿De qué sustancia partíamos? Aquí sería el final, porque aquí dice absorción final, ¿no es cierto? Entonces, por este sector, absorción se refiere al proceso de la reacción del gas con el líquido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trióxido con el ácido sulfúrico tendría que ser acá. Aquí tendría que ser el dióxido con agua, digamos, ¿no? Ya, entonces la parte final por este sector, digamos, ¿no? Porque aquí dice óleo, miren, la parte final. Ahora, la parte inicial, ¿dónde será? Por aquí, ¿no es cierto? Dice gases de tostación, dice. Entonces aquí estamos tostando los minerales. ¿Se acuerdan de la pirita de hierro? Entonces, el aire, ¿para qué el aire? Para que haya combustión, ¿no es cierto? Entonces los gases de tostación se liberan por aquí y ahí va el dióxido de azufre que estamos buscando y una serie de procedimientos, ¿no? Entonces, este es el inicio y este es el final del proceso. Final del proceso. ¿Qué aplicaciones tiene el ácido sulfúrico? Sirve para la preparación de la mayor parte de los ácidos minerales, dice y orgánicos. Vean ustedes qué grande la aplicación de esta sustancia, de los sulfatos de hierro, porque también sus sales son muy importantes del ácido sulfúrico. Las sales de hierro, el sulfato cúprico, el sulfato de amonio, en los fertilizantes, aquí dice el tema de la agricultura, los superfosfatos y los alumbres, sulfato férrico, sulfato de aluminio, esos son los alumbres potásicos, sulfato de potasio. Tiene mucha importancia como ácido, como sales y otras sustancias más. En el tema de la purificación de aceites, también en el tema de la refinación del petróleo, tratamiento de los metales. Entonces, es muy importante el uso industrial del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Es un parámetro, básicamente es un parámetro de medición del desarrollo industrial. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Si un país utiliza el ácido sulfúrico, son unos 3 ácidos, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Si un país utiliza esos ácidos en alguno de sus procesos de su industria, quiere decir que su desarrollo industrial está avanzando. Pero si un país no utiliza esos 3 ácidos, no los utiliza, quiere decir que su desarrollo industrial
no está avanzando, es como un indicador, como una referencia que se toma. Muy bien. Entonces, en el tema de las diapositivas, eso simplemente había preparado. Ahora vamos a ver, les voy a ir dictando algo yo acá. Pueden colocar propiedades ácidas del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico reacciona violentamente con el agua. Reacciona violentamente con el agua para formar una solución que exhibe las propiedades de un ácido fuerte. Significa que desplaza el dióxido de carbono de los carbonatos. Neutraliza las bases para formar sal y agua y reacciona con los metales y reacciona con los metales situados en la parte superior de la serie de potenciales electroquímicos para formar una sal e hidrógeno. Punto aparte. La ionización del ácido sulfúrico en agua tiene lugar en dos etapas. Como la primera ionización es virtualmente completa. En tanto que la segunda
en tanto que la segunda solo alcanza un 10%. Ahí dejen un espacio para dos reacciones, ¿ya? Un espacio chico para hacer dos reacciones. Luego seguimos entonces. Propiedades deshidratantes. Una especie de un subtítulo. Propiedades deshidratantes. El ácido sulfúrico tiene tal afinidad por el agua que la elimina de mezclas y compuestos con gran desprendimiento de calor. Seguido, en laboratorio muchos gases se secan, al hacerlo circular, por un frasco lavador que contenga ácido sulfúrico concentrado. A excepción de aquello que se combina con el ácido. Aparte, muchos compuestos orgánicos pierden los elementos del agua cuando se tratan con ácido concentrado. Así como la glucosa forma carbón, el ácido fórmico produce monóxido de carbono.
Y el ácido oxálico forma una mezcla equimolecular. Forma una mezcla equimolecular de monóxido y dióxido de carbono. Ahí quiero que dejen una página, vamos a hacer un esquema ya para ver cómo se secan los gases. Y también vamos a hacer 3 reacciones, estas últimas que estamos hablando. Pueden dejar una página ahí. Pueden anotarlo ahí, ¿no? Cosa que si es que ustedes lo copian, pero los complementos, esto que les estoy hablando, lo vamos a hacer en pizarra la siguiente clase. Ya, otro subtítulo, propiedades oxidantes. Propiedades oxidantes. El ácido sulfúrico caliente funciona como agente oxidante aunque con menos eficacia que el ácido nítrico concentrado. Seguido, se pueden formar varios productos de reducción. Sus proporciones relativas en una determinada reacción dependen de factores tales como, esto es muy importante esto que estamos anotando, dependen de factores tales como concentración del ácido, fuerza del agente reductor y temperatura. Eso es muy importante, eso que hemos anotado. Fíjense, 3 factores determinan la capacidad oxidante. Aparte, los no metales carbono y azufre, reducen al ácido sulfúrico en caliente. A dióxido de azufre y a su vez se oxidan
y a su vez se oxidan a sus dióxidos respectivos. Aparte, con los metales es posible obtener además del sulfato, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Si continúa la reacción entre el sulfato metálico y sulfuro de hidrógeno, se puede llegar a una cantidad apreciable del sulfuro metálico. Como ver las siguientes reacciones. Ya, vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase voy a hacer complemento, ya, las reacciones que hemos hablado y los gráficos que me faltan, los esquemas de secado de producto. Muy bien. Voy a parar la grabación.